Auspician este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Don Mario Semillas, Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath, Balanzas Hook, Corben Motos, el municipio de Venado Tuerto, potenciando el desarrollo productivo de la ciudad y la región. Hoy, en Tranquera Abierta, efecto de las heladas y la sequía sobre trigo y maíz, potencial de la agroecología extensiva, novedades en mejoramiento genético de girasol y sorgo. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Vamos a arrancar con el estado de los cultivos en nuestra zona. Lamentablemente, entre la sequía y el efecto de las heladas, han sufrido tanto el trigo como el maíz. Consultamos a Alberto Malmantile del INTA Venado Tuerto, que esto nos decía. Tenemos un año medio atípico, la primavera, una primavera medio atípica comparada con lo que veníamos teniendo hace 4 campañas. Muy pocas precipitaciones, las precipitaciones llegan hasta la parte sur del departamento. Y bueno, eso está haciendo que los trigos estén en buen desarrollo, pero bueno, sabemos que le faltó bastante el agua en este último periodo, en este último 25 días, te diría. Y sumado a eso, bueno, primero tuvimos 15 días de altísimas temperaturas, que llegamos a registrar hasta 30, 32 grados, y posterior a eso, con un pasaje que hubo de tormentas, que ni siquiera dejó, o prácticamente casi nada de agua en la región, deprimió mucho la temperatura y tuvimos una linda helada el día 2 de octubre, que eso hizo que, bueno, todos los maíces que estuvieron sembrados sobre lotes donde tenían mucha cobertura o que estaban bien rotados hayan tenido algún daño por helada. Justamente ayer estuvimos recorriendo bastante el departamento y los maíces están bastante recuperados. Con Alberto Malmantile hablamos específicamente de la situación del cultivo de trigo y su evolución en nuestra zona. Y los trigos, bueno, en los trigos hay de todo. Tenemos trigos que los agarró con espiga emergida, que tienen un poquito más de daño, y trigo que lo agarró con espiga embuchada, tienen mucho menos daño, ¿no? Y a la vez tenemos un montón de variables donde tenemos trigos que estuvieron sembrados muy temprano, ciclos cortos que se han sembrado temprano, que esos fueron los más afectados y demás, ¿no es cierto? Generalmente los cultivares que fueron sembrados en una fecha que es recomendable no están afectados por helada. Igualmente venimos con poca recarga, con poca lluvia, pero bueno, todavía teníamos algo de humedad cuando pasó la helada, entonces la humedad hizo que se atempere, ¿no es cierto?, un poco el daño por helada, ¿no? Sí se ven más marcadas y ya se ven algunas espigas blancas o cortadas, como dice la bibliografía, los gases vasculares en la parte que tienen depresión sobre los bajos y demás, que uno, viste, lo puede observar. Pero bueno, la verdad que lo que estamos esperando ansioso es una buena lluvia para que, bueno, ahora el trigo se está definiendo, calculá que todo lo que estaban embuchados ahora ya está prácticamente a llegar a antesis, y en antesis define el periodo crítico, así que bueno, lo que estamos esperando es una buena caída de precipitaciones. Por lo que vemos en los pronósticos no van a estar llegando, así que vamos a estar medianamente complicados con eso, ¿no? Malmantile se refirió también al aporte de las napas freáticas, una posibilidad siempre latente en nuestra zona que puede ayudar, puede contribuir a hacer un poquito más de rendimiento. Unos 10 establecimientos donde nosotros hacemos bastante trabajo con el tema napas. Y lo que estuvimos viendo, bueno, que a fines de campaña pasada, ahí lo que fue marzo, cuando se terminó marzo-abril, cuando se terminó la cosecha y demás, las napas se habían deprimido muchísimo, o sea, como habían estado a 1,50 m o a 80 centímetros, se fueron a 2,30 m, y en estos lugares donde tenemos los freatímetros puestos, estuvimos trabajando a nivel de raíces de trigo y en algunos lugares, o en los que tenemos nosotros, no llegaron a colgarse de la napa, ¿no es cierto?, como se llama
en la parte agronómica, ¿no? Así que bueno, todo lo que... Sí teníamos una recarga en el perfil, a la siembra, o sea que los perfiles estaban bien húmedos, pero no llegaron a colgarse, ¿no es cierto?, la napa. Las napas bajaron bastante y bueno, una vez que va creciendo el trigo, hace que se vaya consumiendo la humedad que hay en el perfil y por ende va a ir bajando el agua que hay en napa, ¿no? Pero bueno, la verdad que no están como se hablaba al principio de la campaña, ¿no? Y también está bueno hacer una referencia a que, como pasó la campaña pasada, la parte sur del departamento General López, o sea, de Venado Tuerto hacia el sur, tenemos una situación y de Venado Tuerto hacia el norte o noreste tenemos otra situación, porque esa situación ni siquiera agarró las primeras precipitaciones de la campaña, o sea, o fines de julio, agosto, así que los cultivos están mucho peores, ¿no es cierto? Incluso hay una baja proporción de lo que fue siembra de maíz con respecto a la parte sur del departamento. La parte sur te diría que está en un 100% sembrada y la parte norte debe haber un 20, un 25, un 30% que se pudo sembrar y lo otro está seco. Y bueno, estamos viendo que ya también estamos estamos sobre la fecha límite de siembra para un maíz de fecha óptima, ¿no? Con Alberto Malmantile también hablamos acerca de los daños que han sufrido las plántulas de maíz, sobre todo aquellas que se sembraron temprano. De lo que estuvimos recorriendo hasta ahora no hay prácticamente resiembra. Sí es un daño, o sea, los daños ya están evaluados con campañas que ya vino pasando esto, ¿no es cierto? Este año se aprovechó, por eso la gente también, el productor o el técnico sembró temprano, ¿por qué? Porque había una humedad muy linda los primeros días de septiembre. Y temperatura de suelo, Claro, ¿no? temperatura de suelo, claro, eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Teníamos humedad, que veníamos, el que había hecho bien las cosas, que había hecho un buen barbecho y demás, y que venía que iba a sembrar un trigo sobre un lote con rotación, tenía buena humedad y habían levantado las temperaturas, porque tuvimos siempre, después del invierno frío que tuvimos, en mediados de agosto empezó a levantar la temperatura, que tuvimos un mes con temperaturas prácticamente altas ahí. Entonces hubo buena temperatura y bueno, la idea fue salir a sembrar lo más rápido posible por un montón de cuestiones fisiológicas del cultivo, ¿no es cierto? Para colocar el periodo crítico y demás, donde generalmente más llueve y eso para adelantar la cosecha y eso para el tema cultivo. Malmantile también se refirió al efecto de las heladas sobre el cultivo de maíz, no solamente a partir de los implantados ahora, sino también con la experiencia de otros años en donde ha ocurrido un fenómeno de las mismas características. Nos encontramos con una segunda fecha de siembra, que fue ahí para fines de septiembre, que hubo una pequeña recarga con 10-15 milímetros que llovió en la zona, y esos maíces no estuvieron tan dañados, porque lo agarró, viste, siempre un poco más chicos. Pero bueno, el general de los lotes que estaban sembrados a principios de septiembre y fines de septiembre tuvieron un daño, los del principio más daño, pero bueno, lo que estuvimos recorriendo ayer, y nosotros tenemos ensayo sembrado ahí el 2 de septiembre, o sea que están todos recuperados los materiales del ensayo y los que vimos adentro de los campos también, o sea, están bastante recuperados. Generalmente el maíz se la banca bastante la baja temperatura, sabemos que tiene el ápice de crecimiento muy por debajo de las 2 hojas que tenían o 3 hojas que tienen emergida, así que bueno, eso fue un poco lo que lo hizo zafar, ¿no? Peor sería si te lo agarra en un estadio más avanzado, B5, B6, que ha pasado eso también, que es muy difícil de recuperar porque ya tenemos el ápice de crecimiento más arriba. Y a lo mejor una de las cosas que no lo vimos en esta campaña, pero sí se vieron otras, fueron 2 o 3 heladas seguidas, esta fue un día solo de helada, que cuando vos sembrás maíz y dejás la semilla muy sobre la superficie de la tierra, te podés tener un daño sobre la semilla, y ese es el maíz que no se recupera, ¿no? Porque es como que te trabaja mucho más sobre semilla y no sobre la plántula. Hacemos la primera pausa comercial en nuestro programa, ya volvemos con más.